amigos, bienvenidos a otro programa de Seamos Derechos y Humanos. El día de hoy vamos a hablar un poco de las implicaciones del agua tras el crecimiento urbano. Y para esto tenemos una invitada experta en la materia. Es más, no es experta, sino lo que le sigue. Tenemos de invitada a la doctora Estela Sotelo, bienvenida. Muchas gracias. Y pues como cada lunes, que ya es medio costumbre, medio. Bueno, es medio porque apenas nos estamos acostumbrando. Apenas vamos. Apenas nos vamos acostumbrando a su bonita carita. Hoy no nos vas a agradecer por invitarte otra vez. No, hoy no. Bueno, porque ya ven cómo luego se le va. Y pues bueno, entrando más a tema, nos gustaría mucho que nos comentara quién es la doctora Estela Sotelo, a qué se dedica, qué hace todos los días, cómo es que ha llegado hasta donde está. Bueno, pues primero muchas gracias a las dos por la invitación. Me gusta mucho estar aquí y además me gusta mucho que seamos puras mujeres en el panel. Pues yo soy politóloga egresada de la UAM Xochimilco. Otra vez haciendo comercial, creo que todos los lunes ya hacemos comercial. Es que cada lunes ha venido uno diferente de la UAM Xochimilco, que justo estoy ahí. O sea, bueno, en política, entonces... Sí. Estudié la maestría y el doctorado en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México. Trabajé varios años como funcionaria pública en la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo en la última etapa en la Dirección de Manejo Integral de Cuencas en el Instituto Nacional de Ecología. Después de eso, entré a trabajar como profesora investigadora a la UAM Xochimilco nuevamente y ahora coordino ahí la maestría en políticas públicas. ¿Qué hago todos los días? Pues giro como trompo, coordino una maestría, doy clases, dirijo tesis, soy mamá de 2 hijos, trato de hacer ejercicio, pues muchas cosas. ¿Ya ves? Sí, va a hacer ejercicio con su amiga. Oh. Y pues bueno, ¿cómo es que decidió dedicar su vida hacia el medio ambiente? Pues mira, en particular el tema del agua siempre ha sido una de mis motivaciones personales y profesionales más intensas, ¿no? ¿Cómo lo decidí? Pues nació como, en un inicio como una inquietud intelectual. Es decir, cuando yo estaba en la maestría me planteé como pregunta de investigación cómo se coordinaban los diferentes gobiernos territoriales o los gobiernos municipales alrededor de cosas tan sofisticadas como el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que sale de sus competencias constitucionales, pero que, pues que estaban obligados a hacer, ¿no? Entonces, esa fue como la primera pregunta que yo me hice. Y respondiéndola me di cuenta de que en realidad el tema no solamente es apasionante desde el punto de vista ambiental, sino que también resulta pues un tema que es de particular, digamos, relevancia, no solo por la importancia del agua en nuestra vida cotidiana, sino porque me parece que es uno de los temas en los que tenemos mayor responsabilidad ciudadana, ¿no? Claro, y es que se me hace como raro, o sea, normalmente cuando te enteras que alguien está como en algo de medio ambiente, no piensas que sea politólogo. Claro. Entonces, por eso fue como mi pregunta de cómo decidió dedicar su vida a esta rama, cuando pues no es como lo normal de un politólogo, ¿no? Claro. Algo que es muy bonito es que cuando tú incorporas la variable territorial en tu análisis, independientemente de lo que hayas escogido como carrera de vida, te vuelves un poquito geógrafo, ¿no? O sea, no vuelves a ver las cosas de la misma manera. Entonces, en ese sentido, trabajar además en equipos multidisciplinarios con biólogos, con ingenieros, con agrónomas, pues hace que definitivamente tu modo de observar las cosas cambie, ¿no? O sea, te das cuenta de que el territorio no es plano, por lo tanto, tienes que aproximarte a él como politólogo, como geógrafo, como biólogo, asumiendo que el territorio no es plano. Sí, porque siento que a lo mejor lo podemos ver como mucho de teoría que está en el papel, pero pues ya cuando te empiezas como a empapar un poco más en el conocimiento, incluso como vas al campo y todo esto, pues ya cambia mucho tu perspectiva y puede que cambies, ¿no? El chip que ya traes. Sí, y eso es lo bonito de trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Que uno puede finalmente aprender de los demás y enseñar un poquito de los demás, ¿no? Y bueno, o sea, como lo mencioné en el principio, queríamos ver cómo era el problema del agua tras el crecimiento urbano. No sé si nos pudiera primero comentar qué se entiende como crecimiento urbano.
Mira, la forma espacial de las ciudades se altera continuamente a partir de la interacción de muchas cosas, ¿no? Tradicionalmente lo que nos dice la teoría es que es la interacción de los mercados de trabajo y vivienda lo que hace que una ciudad se expanda, ¿no? En el caso de México, desafortunadamente tenemos muchas décadas de abandono de políticas de desarrollo urbano en el que prácticamente los actores que hacen ciudad pues son básicamente las inmobiliarias y las personas que buscan un espacio o acceso al suelo en zonas de renta baja, ¿no? Realmente aquí la teoría no se cumple, o sea, la ciudad no cambia como resultado de esas interacciones entre trabajo y vivienda, ¿no? Un poco la ciudad cambia, pues, conforme quiere el microbusero que cambie, ¿no? O sea, la ciudad llega ahí donde el microbús llega. Seguimos un patrón de crecimiento que resulta muy desafortunado. En el centro del país, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el patrón de crecimiento urbano no solamente es periférico, sino que es expansivo, ¿no? Es decir, solemos privilegiar el crecimiento horizontal por sobre el crecimiento vertical. Ello implica, entre otras cosas, pues que el impacto que ejercemos o que la ciudad ejerce en su conjunto sobre el territorio, pues sea cada vez más amplio, ¿no? O el área de impacto sea cada vez más amplia. Yo entendería eso como crecimiento urbano, ¿no? Esa es la expansión física de las áreas urbanas. En el caso de México seguimos un patrón de crecimiento por manchones, es decir, la ciudad construida no crece uniformemente, sino que de pronto aparecen desarrollos inmobiliarios en zonas muy alejadas de la ciudad, ¿no? Que no tienen acceso a equipamiento, que no tienen acceso a infraestructura y que eso genera un crecimiento hormiga, ¿no? O sea, si de pronto aparece un desarrollo en medio de la nada, pues no va a tardar mucho tiempo en el que ese desarrollo se rodee de más casitas, de más caminos, de más lugares y empieza la ciudad a expandirse, ¿no? La zona central de la ciudad, es decir, las delegaciones centrales ya no están creciendo necesariamente y ya no van a crecer, se han estabilizado, digamos, demográficamente, pero... ¿Qué zona sería? ¿Perdón? ¿Qué zonas serían las que ya no van a crecer? Las zonas centrales, las delegaciones centrales, ¿no? Las 16 delegaciones de la Ciudad de México están, digamos, estables en términos de su población y así se van a mantener. Sin embargo... Perdón, pero es que siempre como que me ha nacido como esta pregunta, o sea, la Ciudad de México, sabiendo que es una macrociudad, pero por ejemplo, también sabemos que hay zonas rurales dentro de esta macrociudad. Entonces, ¿cómo es que afecta o cómo es que se puede definir como una macrociudad cuando también se tiene una zona tan rural como puede ser Xochimilco, tal vez? O de delegaciones como Tláhuac, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, que tú pasas y realmente ves pastizales, ves una zona pues realmente rural y que pues son incluso pueblos. Sí, pero recordemos que las ciudades son organismos vivos, ¿no? Entonces, socioeconómicamente, pues están conectados. Muchas veces los habitantes de Xochimilco o de Tláhuac o de Milpalta, pues no viven, trabajan y estudian en esas delegaciones, ¿no? Sino que se trasladan y consumen la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad, desde mi punto de vista, es de quien la consume, de quien la produce, de quien la vive y quien la consume. En ese sentido, son estas interrelaciones entre las diferentes zonas que constituyen esta macrociudad, como tú le llamas, las que hacen que la ciudad sea un todo, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos económicos, sociales y ambientales que ocasiona como este crecimiento urbano de lo que está hablando? O sea, ¿cuáles son como los efectos más importantes o los que usted más puede destacar? Bueno, en términos ambientales, los efectos sobre todo tienen que ver con la capacidad de carga o la disminución de la capacidad de carga de la cuenca que nos contiene, ¿no? Recordemos que las cuencas hidrológicas, hidrográficas en este caso, son las contenedoras naturales de nuestras sociedades humanas, las contenedoras naturales de las ciudades. Entonces, la capacidad de proveer servicios ecosistémicos de una ciudad a sus habitantes, porque una ciudad también produce estos servicios, es directamente proporcional al grado de conservación o deterioro de las condiciones ambientales de las cuencas que nos contienen. Es decir, si nosotros alteramos esa capacidad de carga, pues entonces esa cuenca que nos contiene va a proveer mucho menos servicios, por lo tanto vamos a necesitar, bueno, hay de dos sopas, ¿no? O vamos a disminuir en calidad de vida, cosa que sí sucede, ¿no? O vamos a empezar a exportar bienes y servicios ecosistémicos de otras regiones.
en este caso, por ejemplo, el agua, ¿no? En esta región, tal vez. en esta región mantenemos un sistema de aprovisionamiento de agua fundamentalmente extractivo que es muy intensivo en la exportación de agua de cuencas lejanas, ¿no? Sí el Lerma, pero también el Cutzamala, es decir, traemos agua de hasta 300 kilómetros de distancia a la ciudad, cosa que ambientalmente pues es un poco ¿La Ciudad de insostenible. México como tal cuenta con una directa? Bueno, o sea, que no, o sea, que tenga que que traer de lejos, sino que la contenga aquí. El modelo de aprovisionamiento de la ciudad es básicamente alrededor del 70% de agua se extrae del subsuelo de la propia Ciudad de México y el 30% se exporta, ¿no? Sin embargo, este ¿Cómo tema... nos afecta cuando la arreglan, verdad? Sí. Pues este problema, o más bien este tema o este modelo de aprovisionamiento basado en en el uso de aguas subterráneas, trae aparejado otro problema muy desafortunado para la ciudad que tiene que ver con los hundimientos, ¿no? Dado que vivimos condiciones de sobreexplotación de nuestros acuíferos, es decir, estamos sacando más agua de la que se recarga naturalmente año con año, se aceleran los procesos de hundimiento. Y al acelerarse los procesos de hundimiento, entre otros muchos efectos, por ejemplo, aumentan los costos energéticos. ¿Por qué? Porque necesitas gastar más energía para que tus sistemas de bombeo sigan funcionando. Y al gastar más energía, pues entonces eres menos sostenible, ¿no? Etcétera. Son efectos en cadena. ¿Hay alguna cifra o, bueno, algo que se pueda saber cuánto nos hundimos al año o algo así? Varía de zona en zona, pero hay zonas en las que se calcula que el hundimiento puede llegar hasta 40 centímetros por año. Y bueno, ¿y eso qué significa? O sea, ¿qué pasa si se sigue como aumentando como este porcentaje? O sea, sigue de 40, pues ya pasa a 50 y así. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué podría pasar con...? Pues mira, yo no soy fan de los escenarios apocalípticos, ¿no? O sea, no sé qué pueda pasar. Pero también hay que crear hipótesis, ¿no? A lo mejor... Pero lo que sí sucede en términos de este tema del que estamos hablando, de aprovisionamiento de agua a la ciudad, por ejemplo, es que ahora las tuberías por las cuales nos llega el agua, pues tienen, además de todas las subidas y bajadas que existen en la orografía natural del territorio, pues ahora tienen que enfrentar un cambio en la pendiente, ¿no? Es decir, si la ciudad se está inclinando o si hay zonas donde se está hundiendo, pues ahora hay que invertir nuevamente más energía para que el agua pueda llegar, ¿no? Entonces solo sería como cambios de infraestructura. En términos de ¿De los daños que puedan llegar a generar? Pues no, o sea, ahora tenemos una triste y muy reciente experiencia que nos recordó que la orografía del territorio es un tema que tenemos que empezar a considerar en la planificación del crecimiento de nuestra ciudad, ¿no? O sea, el sismo del 19 de septiembre nos dejó clarísimo que hay una relación directa entre digamos, nuestra propensión al riesgo y el tema de los hundimientos que está asociado, por ejemplo, al tipo de suelo, ¿no? En la Ciudad de México tenemos zonas de suelos muy arcillosos, suelos blandos, ¿no? Que por un lado, cuando le extraes mucha agua, pues se compactan y entonces eso genera más hundimientos. Pero por otro lado, cuando tienes movimientos telúricos como el que tuvimos hace poquito, pues lo que sucede es que se remueven, ¿no? Y entonces eso hace la figura de como si la ciudad estuviera construida sobre una base pues un poco gelatinosa, ¿no? Arcillosa. ¿De qué vas a decir? A Lucy siempre le gusta interrumpirme. Siempre. No, sí, de verdad, siempre me quedo... Es que me quedé pensando, amigos. Y se me fue el avión, la verdad. Pero, ¿qué es lo que se debe de hacer entonces? Entiendo que eso al afectar a un paisaje, en este caso la Ciudad de México, ¿qué es lo que se debería de hacer para que esto ya no siga sucediendo? Mira, desde mi punto de vista... los retos en materia de política pública son muy grandes. En primer lugar, porque la orientación de la política hídrica es una orientación que, digamos que está un poco al revés, ¿no? O sea, la demanda de agua siempre va a ser creciente. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener más personas, más edificios, y todo el mundo quiere tener más agua, ¿no? Y la respuesta de la política de aprovisionamiento de agua, pues siempre ha sido
que si crece la demanda, entonces crezca la oferta, ¿no? Y entonces hemos tratado de remediar ese crecimiento exponencial de la oferta con tubos, ¿no? O sea, más tubos para más distribución de agua potable. De dónde tengamos que sacar el agua, pues tráetela de cada vez más lejos, ¿no? Nada más ponemos un tubo más largo, o cada vez de más abajo, ¿no? Y nada más la bombeas un poco de más abajo. Sin embargo, me parece que este patrón es no solamente ambientalmente insostenible, sino que socialmente no es equitativo y financieramente es muy caro. No hay gobierno que pueda costear este incremento en los costos de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, existen planteamientos alternativos. Uno de esos planteamientos alternativos consistiría justamente en voltear a ver las condiciones de la cuenca que nos contiene, ¿no? Y entonces tratar de manejar la cuenca de manera más integral. Es decir, si nosotros fomentamos el que se detenga, por ejemplo, el cambio de uso de suelo en zonas de recarga natural de nuestros acuíferos, pues entonces estamos sembrando agua, ¿no? O sea, para cosechar agua tienes que sembrarla, en lugar de traerla de más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, hasta llegar al fin del mundo, pues entonces mejor gestiónala mejor donde vives, ¿no? Por un lado, o sea, por un lado hay que mejorar las condiciones de la cuenca que nos contiene, ¿no? O sea, hay que procurar que la superficie forestal, los suelos no sellados y no compactados, pues sigan cumpliendo esa función captadora de aguas, por un lado, y por otro lado, utilizando el desarrollo ingenieril que tenemos en México, que es muy vasto, ¿no? Y la infraestructura urbana disponible, pues podríamos hacer un mejor uso, un uso más intensivo del agua que ya de por sí usamos, ¿no? El nivel de tratamiento de agua y de reuso de agua en México en general, ¿no? Pero en la Ciudad de México en particular, es muy bajo. Y Entonces, bueno, ahorita que mencionan lo del reuso de agua, pues como que mucha gente le tiene como, pues cierta rechazo, ¿no? O sea, porque dicen como que incluso, no sé, de zonas habitacionales donde se sabe que se rehúsa el agua o algo así, o bueno, que es agua tratada, pues siempre es como, no, eso no me gusta, eso no va conmigo, y como que la hacen de lado. Las aguas tratadas que se vuelven como a reutilizar para el consumo humano, ¿sí cumplen como las necesidades del ser humano, o sí tienen algún tipo de sustancias que le puedan hacer daño y que realmente pues siga siendo sucia? Pues mira, realmente las aguas tratadas no son aptas para consumo humano, ¿no? Esas no suelen utilizarse para consumo humano porque saldría muy caro el tratamiento. Sale más barato, creo, potabilizar que tratar un agua residual y volverla agua potable nuevamente, ¿no? Pero hay un montón de usos secundarios para los que no es necesario usar agua de primera calidad. Por ejemplo, el riego de parques y jardines, ¿no? O los usos sí de consumo humano, pero que no tienen que ver directamente con la hidratación y el aseo personal, por ejemplo, la limpieza de la vivienda, son usos en los que perfectamente puedes usar agua de menor calidad, por llamarlo de alguna manera, y dejar, digamos, de consumir agua de primer orden, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en ese uso del ser humano, pues creo que ya es como más responsabilidad personal, ¿no? O sea, porque no te enteras que te digan, ay, bueno, aquí te vamos a traer agua que ya se utilizó, pero pues tú ves cómo lo utilizas. Pues no, o sea, creo que es más así de, bueno, utilicé esto, bueno, yo lo tengo, lo aguardo y lo utilizo para después, o sea, es más como de educación. A nivel del uso doméstico hay un componente sí muy grande que tiene que ver con los patrones de consumo doméstico del agua justamente, ¿no? Y que van más allá de una simple decisión de hacer un uso más intensivo del agua, ¿no? Sí pienso que a través de ciertos programas podría promoverse el acondicionamiento de las viviendas con tecnologías de reutilización de agua. Es lo que le iba a preguntar, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, Nayib menciona que es como más, pues educación, pero, o sea, en ese caso el gobierno tendría como que actuar de cierta manera o impulsar como algún programa o alguna acción donde incentiven a la gente a reutilizar esta agua, o es solamente como, pues, la responsabilidad como de cada quien. Eso justamente yo creo que es aquí donde entran las políticas, como nos había mencionado anteriormente, pero yo creo que aquí los vamos a dejar un poquito en suspenso porque ya tenemos que ir a un corte comercial, así que regresamos y les respondemos esta pregunta.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Espero y sigan en suspenso. Se supone que aquí me van a avisar cuando iba a empezar, pero no me avisaron. Entonces, saludos. Pero bueno, regresando al tema, ¿cuál era ahora sí la respuesta a tu pregunta, Fanny? No, pues ella es la que me iba a contestar. Por eso, pero ¿cuál era tu pregunta? Sí, o sea, como que si el gobierno tenía como que intervenir en esto, o sea, como de la concientización del uso del agua. Mira, yo pienso que hoy por hoy el tema se ha vuelto tan complejo que es muy difícil hablar de la intervención de un solo actor como para incidir en la situación, ¿no? O sea, más bien, y sobre todo pensando en un contexto de gobernanza, pues es un asunto de corresponsabilidad de muchos actores públicos y privados de distinto tipo, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista gubernamental creo que sí es posible y de hecho existen ciertos programas que tratan de impulsar el tema del acondicionamiento de las viviendas para la captación de aguas, ¿no? Y también pienso que si se destina tanto dinero público a infraestructura para la distribución del agua, bien podría destinarse parte de ese dinero público a la adaptación de las viviendas, ¿no? Para hacer un uso más intensivo del agua. Sí lo creo, ¿no? ¿Y esos programas que nos menciona ya están ejerciendo o solo están como...? Sí, la Sedesol tiene un programa, la Sedesol en la Ciudad de México también se llama Sedesol, tiene un programa de captación de agua de lluvia, ¿no? Lo que pasa es que es un componente súper chiquito metido en otro programa y entonces se diluye.
Hay mecanismos diseñados, lo que pasa es que son todavía acciones muy dispersas, ¿no? Y todavía pensamos mucho en el acceso al agua como un servicio público, ¿no? Pienso que a la par del servicio público tendría que haber o tendremos que diseñar políticas públicas que tuvieran como objetivo mejorar las condiciones inequitativas de acceso, ¿no? O sea, la Ciudad de México y la zona metropolitana, mejor dicho, enfrenta no solamente un tema de acceso, sino de acceso desigual al agua. Ahorita que usted menciona que el agua es un servicio, ¿cómo es que lo describe así? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿por qué características le da para que sea un servicio? Porque, o sea, también, o sea, puede ser, o sea, también el agua es un derecho y no se debería pagar por ella, ¿no? O sea, porque el agua, pues realmente nos pertenecería a todos, pero realmente, pues sí se paga. Mira, en realidad me parece que nuestra relación con el agua no es una relación directa, o sea, nosotros ya no podemos ir a un arroyo y bañarnos en el arroyo y tomar el agua, ¿no? Sí, claro. Es una relación mediada por el consumo de bienes y servicios, y esos bienes y servicios se tienen que producir, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que lo que nosotros pagamos es la producción de ese bien, ¿no? Que se llama agua potable, o de ese servicio que es distribución del agua potable, y no en sí mismo el agua, ¿no? Porque pues es cierto, el agua no solamente es un derecho humano, sino que además no habría valor monetario suficiente para pagar el precio de un satisfactor que en realidad es vital para nosotros, ¿no? O sea, la utilidad que recibimos del agua es infinita, por lo tanto no tendría una traducción, digamos, monetaria, ¿no? Bueno, y eso que están hablando como de que el agua es un derecho humano, ¿usted considera como que sí, pues, o sea, sí es como para todos igual? O sea, como, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, o sea, como que últimamente se han construido muchísimos edificios y, o sea, por ejemplo, estos edificios muchas veces tienen albercas o diferentes... Servicios extras. Ajá, a los que donde podría incluyen tener. agua. Y hay colonias donde no les llega. O sea, como que esta distribución de agua se está concentrando solamente en zonas específicas. Y, por ejemplo, o sea, ya como pasando de la delegación Benito Juárez a la delegación Iztapalapa, o sea, hay partes donde de verdad les llega una vez a la semana, o sea, si bien les va, y aparte de eso, o sea, ni siquiera es un agua de calidad, ¿no? O sea, es un agua sucia. O sea, como, pues, o sea, ¿cómo es que, más bien, bueno, o sea, mi pregunta era como, ¿qué es lo que piensa que falta ahí? O sea, como, ¿qué es lo que falta para que todas las personas puedan acceder como a este servicio sin que haya como distinción? Sí, me parece que el problema de la inequidad en el acceso es en realidad el problema público que tendríamos que estar como atacando a través de políticas, ¿no? O sea, sí, en efecto hay un acceso inequitativo, no solamente en términos de la cantidad de recursos, o sea, tenemos, por ejemplo, zonas, como bien mencionas, en el oriente de la ciudad, donde la disponibilidad diaria per cápita es de alrededor de 100 litros diarios, ¿no?, por persona, mientras que en otras zonas del poniente de la ciudad llegamos a tener consumos de hasta 1000, ¿no?, de hasta 1000 litros por persona, porque justamente cuando tú tienes agua suficiente para satisfacer todas tus necesidades básicas, pues empiezas a utilizarla para usos menos prioritarios, ¿no? O sea, como la hasta alberca, terminar llenando una jacuzzi. alberca, ¿no? O regando tu banqueta o tu coche. Que bien, o sea, como nos mencionó anteriormente, eso podría utilizarse las aguas ¿Tratados? ¿Tratadas? ¿no? Bueno, Sí, para la o alberca, no. No, pero ¿El dijo que coche? para, no, para limpiar las banquetas y eso. O no, ¿no? O sea, por más que riegues la banqueta no va a transformarse en un campo de golf, ¿no? No, pero pienso que tienes razón en lo que dices, o sea, es un derecho humano siempre y cuando satisfaga las necesidades, digamos, humanas, ¿no? O sea, hay ciertos usos que se consideran para el consumo humano: hidratación, aseo personal, ¿no? Cocinar y limpieza de la vivienda, puede ser. Pero de ahí para allá, pues sí tendría que haber mecanismos regulatorios más fuertes por un lado, y por otro lado también una serie de acciones técnicas que implicaran una mejora en el acceso equitativo, y eso no es imposible.
¿no? Uno de los aspectos que han incidido, me parece que perversamente en este acceso desigual tiene que ver con los famosos subsidios en el consumo de agua, ¿no? Ustedes saben que la tarifa que pagamos por el agua es una tarifa fuertemente subsidiada, con el discurso de que ese subsidio va a favorecer a los más pobres, ¿no? Pues está comprobado en muchos estudios. Yo misma he realizado una serie de estudios en las periferias del nororiente y norponiente de la zona metropolitana, que las personas más pobres no son quienes más se benefician de esos subsidios, ¿no? Quienes más se benefician de esos subsidios, pues son justamente aquellas personas que pueden acceder a una mayor cantidad de agua, ¿no? Para usos menos prioritarios. Que justamente regresamos a lo que Fanny mencionó, como pues estos lujos que son extras, ¿no? Claro. Además, bueno, o sea, por ejemplo, cuando se pagan los subsidios, o sea, las personas que no les llega el agua, de todos modos tienen que pagar, ¿no? O sea, no es como que, bueno, esta semana no te llegó, entonces te la descontamos. O sea, a final de cuentas tienen que pagar, aunque no tenga como el servicio adecuado o completo, por así decirlo, ¿no? Exacto, y hay ahí como una causalidad circular, ¿no? O sea, muchas veces los sectores socioeconómicos menos favorecidos pues buscan asentarse en las zonas de la ciudad donde pueden pagar una renta, ¿no? Y supuestamente bajo el argumento de que la renta ahí es más baja, pues son zonas menos consolidadas en el caso de los asentamientos periurbanos, o con infraestructura deficiente, ¿no? Como muchas áreas en el oriente de la ciudad, y ello trae como consecuencia entonces que sus servicios son de menor calidad, entonces tienen que buscar fuentes sustitutas para complementar su cantidad de agua a la que tienen acceso, y ello, entre otras cosas, pues los lleva a incurrir en gastos muy altos, ¿no? Por ejemplo, en las zonas altas No me toca. en las zonas altas de Chimalhuacán, pude constatar que existen familias que destinan por lo menos el 30% del ingreso mensual total de esa familia al consumo de agua, ¿no? O sea, es altísimo. Eso es altísimo, ¿no? O sea, el 30% del ingreso, no de una persona, sino del ingreso familiar, se va en agua. ¿Por qué? Pues porque, como dice Fanny, efectivamente pagan el servicio, porque además son zonas en donde no hay medidores, entonces tienen una cuota fija anual, que por cierto en un periodo como del 2010 al 2016 se ha incrementado como en un 50%, ¿no? Entonces pagan ese servicio por adelantado, en cash, ¿no? Al año, pero además no tienen agua, entonces tienen que comprar pipas, ¿no? Y además, pues el agua de las pipas no les sirve para bañar al bebé, entonces tienen que comprar garrafones, ¿no? El agua embotellada y el agua embotellada y el agua en bloque, que me parece que entran como en la misma categoría, bajo ninguna circunstancia son fuentes de acceso mejoradas al agua, según la ONU, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se paga a precios unitarios muy altos. Y porque además pues están empaquetando un bien que en principio no podría empaquetarse. Y justamente ha habido como muchos discursos respecto al agua embotellada, ¿no? Y que cada vez se utiliza más. Desafortunadamente México es de las principales. una de las principales, creo que sí. La primera o la segunda región en la tierra consumidora de agua embotellada. Lo cual es tristísimo y, repito, no está considerada bajo ninguna circunstancia como una fuente de acceso mejorada como lo planteaban las metas de desarrollo del milenio, ¿no? Y haciendo como un recuento de lo que acaba de mencionar, yo podría entender tal vez que, o sea, usted diciendo que pues no está a favor del subsidio del agua. Entonces, a lo mejor lo que se me podría ocurrir, pero no sé si es verdaderamente apto o a lo mejor pues no es aplicable, es que dependiendo la zona y dependiendo del asentamiento de la población, es por el precio que debería de pagar por el agua. Sí. Eso es posible una zonificación, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, en Colombia, pero es posible también cobrar el consumo. O sea, es cierto que si como la luz, tal vez, dependiendo de lo que utilices. Sí, porque incentivas el ahorro, ¿no? Entonces, si a mí de por sí el agua no me cuesta nada, pues puedo desperdiciar 1000 litros y de todos modos. Yo he escuchado personas de clases muy acomodadas decir que pueden hacer lo que quieran con el agua porque ellos la pagan, ¿no? O sea, considerando, que... Pues sí, porque consideran que es un bien que se puede comprar, ¿no? Así de, pues yo la pago, yo la gasto.
Ajá. Y bueno, Pero de eso además- que estaba mencionando, a mí me surgió una duda, o sea, por ejemplo, de las personas de Chimalhuacán, que aparte de que no tienen agua, tienen que pagar servicios extra como son las pipas de agua. Estaba pensando que no solamente eso, incluso, o sea, se supone que el agua en sí debería ser bebible, o sea, podría ser bebible de grifo, ¿no? Se supondría. O sea, en teoría, esta debería ser como limpia para el uso humano, bueno, el consumo humano. Y, o sea, las personas, por ejemplo, que viven en colonias o en delegaciones donde el agua viene más limpia, pueden, o sea, si bien no pueden tomarla de ahí, igual y pueden poner un purificador, o no sé cómo se les llama a estos. ¿Un filtro? Ajá, un filtro. En cambio, como estas personas, o sea, aparte de que no les llega agua, o sea, tienen, o sea, si les llega sucia, no es lo mismo que pongan como un filtro, o sea, porque es muchísimo más la desconfianza que pueden tener como en ese tipo de agua que ya está, o sea, se ve café, amarilla o del color que sea que no es del agua. Y a diferencia como de otras colonias donde sí hay bueno, que el agua es transparente, ¿no? O sea, eso también lo puedo como destacar como cierta diferencia bueno, en estos dos sectores, ¿no? Sí, y porque además en esas zonas menos consolidadas de las ciudades, el agua no solamente es un bien privado que se tiene que adquirir, ¿no? En el mercado además medio informal, sino que también es un bien político, ¿no? Entonces también se usa como botín político. Y entonces el precio que tú pagas del agua puede ser o un precio económico o un precio en términos de tiempo, ¿no? Para que vayas o la esperes hasta que llegue, o un precio de apoyo, de intercambio político. ¿Usted qué tan lejos piensa que estemos de tener una zonificación respecto a los costos del agua o encontrar una política apta para la Ciudad de México en el que realmente la importancia sea que el agua sea repartida equitativamente y que pues realmente pues sea la principal importancia sea cuidarla? Pues mira, yo pienso siempre que la urgencia en términos políticos está dada en función de la magnitud del problema que tengas enfrente, ¿no? Desafortunadamente, la lógica cortoplacista de las administraciones locales, pues impide tener acciones contundentes en un largo plazo. Con respecto a la revisión de las tarifas, es un tema urgente, ¿no? Extremadamente urgente. Yo no sé si estoy a favor de que se elimine por completo el subsidio, pero definitivamente hay que revisar la estructura tarifaria del agua, ¿no? Y estos subsidios cruzados, pero políticamente probablemente eso no es redituable en términos electorales, ¿no? Claro, Entonces, a lo mejor cuando pensamos como en energéticos y bueno, en todo eso de recursos naturales que dan un bien a la sociedad, siempre se piensa como a lo mejor más en petróleo, algo así, que a lo mejor es donde puedes sacar más dinero y realmente pues no, o sea, no ves la otra parte que puede ser el agua, que a lo mejor no te genera, a lo mejor hasta te quita, pero pues realmente es un bien para tu sociedad. puede ser. Y pues bueno, ya la dejé pensando. Un punto para mí, amigos. Vamos a un corte comercial, así que por favor no se muevan y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, que bueno que nos sigan acompañando. Ay, perdón, es que de verdad me hacen reír mucho aquí. Bueno, ya habíamos terminado el tema anterior, ¿no? Y bueno, yo desde el primer bloque se me había ocurrido algo, pero pues por los distintos temas que se han ido tocando, pues me tuve que aguantar hasta ahorita. Pensando justamente en desde que al principio habíamos dicho del asentamiento de la población en la Ciudad de México y que pues esto ha hecho de que se vaya hundiendo y todo esto, creo que también sería importante como mencionar que esto también se da a la migración del campo a la ciudad, ¿no? A lo mejor sí cada vez sabemos que como que la gente de ciudad se empieza a ir a otros lugares de la República o diferentes países, pero pues también es que sigue muy vigente el hecho de que la gente abandone el campo y venga a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades. Yo creo que también, pues indirectamente, hablando de las políticas públicas, pues sería mucho la ayuda en que se podría dar la ayuda al campo para que no hubiera esta migración a la ciudad. Lo que dices es muy interesante porque justamente eso te explica como las tendencias de urbanización de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? O sea, este monstruo que tenemos de ciudad en mucho se explica por esta diáspora rural urbana que dominó a partir de la década de los 50, ¿no? Ahora, en realidad, la migración social, como se le llama, ¿no? Al crecimiento de la población no natural, es decir, no es que estemos naciendo más chilangos y chilangas, ¿no? Sino que en realidad está habiendo un crecimiento social, o sea, la gente está migrando, pero ya no está viniendo del campo. Hay un fenómeno de expulsión, o sea, hay población de las delegaciones centrales que se está yendo a vivir a las periferias, ¿no? Un poco asociado a este tema de la gentrificación, o sea, se está volviendo muy caro vivir en zonas con demasiadas amenities, ¿no? Entonces la gente es expulsada hacia la periferia y también hay un fenómeno de migración intermunicipal, o sea, los municipios del interior del Estado de México están migrando a los municipios metropolitanos. ¿Por qué? Pues porque migrar a los municipios metropolitanos le da a la población, le pone a la población a la mano la vasta oferta de trabajo orientado a servicios, ¿no? Sin tener que pagar los costos de habitabilidad que implica vivir en las zonas centrales. Entonces, por eso lo que se está poblando son las periferias, ¿no? De la metrópolis, en realidad. Pero pues el tema es un tema eminentemente urbano, ¿no? O sea, el peso de la migración campo-ciudad en el incremento poblacional de la zona metropolitana en realidad ya no es tan importante como lo fue en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el tema del campo pues, sigue siendo un tema fundamental en términos medioambientales, no solamente porque controlar el crecimiento urbano te permitiría gestionar mejor la capacidad de carga de nuestros sistemas, ¿no? Sino porque uno de los principales problemas derivados de la expansión urbana poco planificada tiene que ver con la aceleración en el cambio de uso de suelo, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? Que se está transformando la cobertura vegetal primaria y está dando paso a el aumento muy rápido de las fronteras agropecuarias, ¿no? Pero eso por un lado, en términos territoriales, ¿no? Pero en términos del campo, pues hay muchísimas implicaciones relacionadas sobre todo con el tema de cambio climático que competen al campo. Los monocultivos, ¿no? La agroindustria, etcétera, todos estos modos de producción de alimentos un poco más industrializados, pues están trayendo aparejados un montón de problemas, no solamente para las condiciones de vida de las personas que viven del sector primario, sino para nuestra capacidad de adaptación misma al cambio climático, ¿no? O sea, el tema de los monocultivos, específicamente en el caso del maíz, por ejemplo, de la milpa, está trayendo como consecuencia la pérdida de un montón de ecosistemas muy ricos, ¿no? Como también puede ser el aguacate en Michoacán, que, o sea, exactamente, que se ha sobreexplotado el territorio y el suelo y que ha ido acabando con todos los bosques de Michoacán, ¿no? Y que solamente se ve la parte económica y no se ve la parte natural.
Exactamente, el tema del aguacate en Michoacán es un ejemplo muy claro de una agroindustria muy agresiva, ¿no? Territorialmente expansiva, pero además se vuelve monocultivo. Y los monocultivos, la experiencia nos dice que no son como la mejor alternativa en términos ambientales, ¿no? Ni porque ya lo vivimos muchas veces, aprendemos. Exacto. ¿Verdad? No, porque el incentivo económico es muy grande, ¿no? El aguacate es el oro, el famoso oro verde. Claro. Y que pues ya, o sea, por ejemplo, de la parte de Michoacán, el menor porcentaje es el que se va a México y la mayor parte es la que se exporta. Sí. Y pues bueno, ya estamos en el último bloque, entonces no sé si usted nos quisiera comentar algo más que quisiera agregar. Yo quisiera preguntarle algo antes de que terminemos. Bueno, o sea, como pues ya nos ha mencionado y como ya hemos visto como a lo largo del programa, o sea, el agua es un problema, o sea, evidente, o sea, es un problema que es como muy notable, que existe no solo en la ciudad, sino en todo México, ¿no? Pero bueno, al menos como mi punto de vista es que considero que todavía no se le ha dado como esa importancia, o sea, como al tema, no solamente como en los actores políticos, sino también los actores sociales. O sea, si bien sí hay personas que ya están como creando iniciativas como para, pues, como, bueno, para, no sé, para disminuir, o sea, para no crear como esta escasez de agua ni, o sea, como esto, pues no es como que sea general. O sea, por ejemplo, el tema de la movilidad es como muy notable y como que, o sea, los gobiernos, principalmente la Ciudad de México, ya están poniendo como mucho énfasis en eso. Y en el agua como que siento que todavía no se ve. ¿Por qué es que pasa esto? Pues mira, yo creo que yo sigo asombrándome todos los días cuando abrimos la llave y sale agua, ¿no? Sí. O sea, cuando ves ingenierilmente y ambientalmente los costos tan grandes de abastecer de agua a este monstruo, te das cuenta que sí es una cosa, pues, que podríamos llamar un milagro, ¿no? Abrir la llave y que salga agua todos los días es un milagro que hay que celebrar. Pero me parece que vivimos pues en México, no sé si en general, pero por lo menos en la zona metropolitana o en muchas zonas de la zona metropolitana, es decir, las zonas que no tenemos problemas para acceder al agua, la noción de falsa abundancia, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, caminan por cualquier calle peatonal, por ejemplo, el parque lineal que acaban de hacer sobre el río Mixcoac, es un parque lineal de muchos metros que está plagado de fuentes, ¿no? Fuentes por todos lados, así a ras de piso. Tenemos como esta idea de que las fuentes embellecen, ¿no? Y efectivamente las fuentes embellecen, pero por un lado ves agua por todos lados, por otro lado ves que tu recibo te llega a 13 pesos el bimestre, sí, ¿no? Y por otro lado, pues simplemente si no hay agua, me compro un agua embotellada, ¿no? De 1 litro, y en las tiendas de conveniencia, para no decir ninguna marca, te cuestan, no sé, a veces hay hasta promociones de 2 por 15 pesos, pues entonces existe en nosotros la noción de falsa abundancia, me parece, ¿no? El gran problema va a ser cuando este problema de desabasto comience a generalizarse, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, estaba viendo, bueno, hace poco conviví con personas de la delegación de Iztapalapa y de verdad cuidan muchísimo el agua. O sea, no sé si sea general, pero al menos como esta parte, o sea, yo sí vi que era como, no, o sea, tenemos bueno, tenían su tambo de agua porque no había agua y, o sea, sí utilizan como lo necesario, o sea, no la desperdician como en muchos otros lados, ¿no? O sea, no sé si tengamos que llegar como a este nivel como todos para que empecemos a tener como conciencia de que no hay agua, o sea, que está habiendo como una escasez y que no la tenemos que desperdiciar. Sí, mira, la noción de escasez es una noción más asociada a problemas con la gobernabilidad con respecto al recurso hídrico, ¿no? O sea, en realidad, pues el agua tiene una cantidad más o menos constante desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es una cantidad, el agua dulce pues se va a mantener constante. Lo que sucede es que sí cada vez hay menos agua disponible para que nosotros la consumamos, ¿no? Y eso sí es una realidad. En Ciudad del Cabo, por ejemplo, acaban de vivir así el día cero, ¿no? El día en el que se acabó el agua y ahora tienen que vivir con un racionamiento muy grande generalizado. Puede ser que ese sea
pues como el futuro que nos toque ¿Y está vivir muy en la lejos? Ciudad de México. Te digo que a mí me sigue pareciendo un milagro que todos los días abramos la llave y haya agua, ¿no? Entonces, no sé qué tan lejos o qué tan cerca, pero sin duda ya estamos viviendo condiciones críticas. Además de que es un elemento vital, ¿no? O sea, no solamente para asearnos o para tomar, o sea, para las plantas, para los animales, para comer, o sea, es como para todo. O sea, Sí. sin agua, No puedes hacer absolutamente nada y no puedes generar vida. Y pues ahora sí, ya nos quedan 3 Ahora sí, minutos. ya me callo. Entonces sí le voy a pedir a Fanny que por favor guarde sus comentarios. Y no sé si quisiera agregar algo antes de que se acabe el programa. Pues solamente agradecerles mucho la invitación, me divertí mucho y están bien chistosas. son muy simpáticas ustedes. No, y pienso que es una gran oportunidad que ustedes como jóvenes pues se interesen por empezar a discutir estos temas, ¿no? Por empezar, me parece que esta labor que ustedes realizan es muy importante de no solamente discutir, sino tratar de difundir, ¿no? Datos sobre diferentes temas relacionados pues con lo que nos compete como ciudadanos, ¿no? No solamente en términos de nuestros derechos, sino también pues de nuestras responsabilidades en general. Es que justamente se pierde mucho cuando oímos que tenemos un derecho, porque te centras totalmente en eso, en el que es un derecho. Entonces pierde la noción de que también al tener ese derecho también te crea una obligación. En este caso pues sería el cuidarla y pues buscar la manera en la que le llegue a todas las personas. Exactamente. Y pues nosotros también agradecemos muchísimo que usted nos haya podido acompañar el día de muchas hoy. gracias. Esperemos si De próximamente podamos tener otro tema y nos vuelva a acompañar. La verdad es que nosotros también nos la pasamos muy bien, aprendimos mucho. Y pues también hacer la mención de que sin ustedes nosotros el programa no podríamos hacer nada, ¿verdad? Que haríamos Fanny y yo solitas. Sí, Y que pues uno. muchas gracias a ustedes que